En 2004 el gasto mundial en fármacos recetados fue de 500.000 millones de dólares. En 2002 el beneficio del conglomerado Big Pharma ascendió a 35.900 millones de dólares. El beneficio de Big Pharma supera la suma de beneficios de las otras 490 multinacionales de la lista publicada por Fortune. En 2004, Big Pharma consiguió un beneficio total antes de impuestos de 205.000 millones de dólares, casi tanto como el Producto Nacional Bruto de Dinamarca. He aquí la lista de los 10 medicamentos más vendidos en el mundo, según los datos más recientes desde 2004. El medicamento de mayores ventas es el reductor del colesterol Lipitor, fabricado por Pfizer. Su venta generó 10.300 millones de dólares en solo un año. A continuación está otro fármaco reductor del colesterol, Zocor, fabricado por Merck. Generó 6.100 millones de dólares en un año. El tercer fármaco de mayor venta mundial es Zyprexa, un antidepresivo fabricado por Eli Lilly, que facturó 4.800 millones en un año. Entre los 7 restantes más vendidos en el mundo hay 2 para tratar úlceras. Uno para la hipertensión, un antidepresivo, uno para problemas cardíacos, uno para el asma y uno para la anemia, con una facturación anual de unos 48.000 millones de dólares. Todos estos fármacos se vendieron en países ricos como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Ginebra es el centro financiero de Europa. Aquí debemos empezar nuestra investigación para entender los problemas políticos y económicos del acceso a los fármacos. Todas las organizaciones internacionales que tratan con las farmacéuticas tienen su base en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud, OMS. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Médicos Sin Fronteras. Y, por supuesto, la Organización Mundial del Comercio, OMC. Hoy la OMC abarca muchos sectores del comercio internacional. El de mercancías, el de servicios, y trata una amplia variedad de temas, de los aranceles e impuestos sobre las mercancías, a las subvenciones y las normas no arancelarias. La OMC cuenta con 150 Estados miembros, casi el mundo entero. El comercio mundial está regulado por acuerdos de la OMC. Decidimos analizar el nuevo reglamento sobre patentes de fármacos salido de la Organización Mundial del Comercio y denominado Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, o TRIPS, porque vimos que los medicamentos sujetos a patente eran mucho más caros que los no patentados. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, IFPMA, tiene su sede en Ginebra. Tenemos 26 empresas afiliadas y 55 asociaciones nacionales pertenecientes a 55 países del mundo. Y nuestro ámbito de trabajo es mayormente el de la reglamentación, porque la industria farmacéutica es la más reglamentada que existe. Todo está regulado, desde los ensayos clínicos a las patentes y los precios de venta en muchos países. Por tanto, nosotros nos ocupamos de ese tipo de detalles. Ma come? In tutta la mattina non ha finito una lettera. Mi scusi, ma ho tanto mal di testa che non riesco a lavorare. E lei per un mal di testa rischia il posto. Prenda un calmante Murri e in pochi minuti le passerà. Non soffrite inutilmente. Quando avete mal di testa, mal di denti, nevralgie o reumatismi usate calmante Murri. Il calmante Murri calma rapidamente ogni dolore nevralgico e reumatico. Ricordate, quando avete mal di testa o nevralgie prendete calmante Murri. Il dolore vi passerà in pochi minuti. Estas son las 5 enfermedades infecciosas que matan a más personas todos los años, según datos de 2004. Varias enfermedades pulmonares, 4 millones de muertos. SIDA,
2.800.000 muertos. Diarrea, 1.800.000 muertos. Tuberculosis, 1.600.000 muertos. Malaria, 1.600.000 muertos. La lista continúa y suma un total de 15 millones de muertos. El 85% de los afectados vive en el hemisferio sur, pero solo contabilizan el 11% del gasto sanitario mundial. En países ricos, el 15% de los enfermos gasta el restante 89%. Primero, los medicamentos que se necesitan desesperadamente y las herramientas de diagnóstico necesarias para diagnosticar a adultos y niños adecuadamente no existen. No se están creando. Segundo, los medicamentos que sabemos que existen, por ejemplo para el SIDA, no están disponibles en países pobres, porque su precio está fuera del alcance de la población. Y tercero, hay medicamentos que se crearon para tratar enfermedades tropicales, pero hoy ya no se fabrican, aunque son necesarios. Los enfermos existen, pero como consumidores no existen, porque no tienen dinero suficiente para pagar el tratamiento. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento genérico y uno de marca? En realidad contienen los mismos ingredientes activos y se fabrican del mismo modo, son idénticos. Los de marca están patentados y por lo general son más caros. Pero ¿quién regula el sistema de patentes? Recuerden una palabra. TRIPS. Acuerdo TRIPS. ¿Qué significa? Propiedad intelectual relacionada con el comercio. Es un acuerdo sobre la regulación de la propiedad intelectual y su influencia en el comercio internacional. Fue el primer intento serio en el ámbito GATT-OMC de establecer una relación entre el comercio y la protección de la propiedad intelectual. Una patente es un certificado legal concedido por el Estado que da a su poseedor un monopolio sobre el uso de un invento en una zona y durante un tiempo limitado. La patente puede cubrir un producto o el proceso utilizado para fabricar algo. Desde el principio, la existencia de patentes se justificó aduciendo que la exclusividad de la explotación comercial estimula nuevos inventos que, al expirar la patente, pasarán al dominio público. Desde hace unos años, incluso se ha patentado organismos modificados genéticamente, entre ellos plantas, animales y microorganismos, y la lista podría seguir. Hay un vínculo entre el acuerdo TRIPS y el acceso a los medicamentos. Porque regula los medicamentos como cualquier otro sector. El acuerdo TRIPS obliga a todos los países afiliados a la Organización Mundial del Comercio, que hoy son unos 150, a proteger las patentes de las farmacéuticas. Antes del acuerdo TRIPS, los países concedían patentes solo para 5 años, pero ahora tienen que darlas por 20 años. Por tanto, el dueño de la patente puede establecer precios altos, puede actuar como un monopolio. Y durante esos 20 años, otros medicamentos genéricos no pueden acceder al mercado. El dueño de la patente puede establecer el precio que el mercado pueda soportar. Y eso significa que muchas personas no podrán adquirir y usar esos fármacos patentados. Ese es el problema del acuerdo TRIPS. Otorga al dueño de la patente un monopolio del mercado y los medicamentos genéricos no pueden acceder a él. Y como no hay competencia, el dueño de la patente puede mantener los precios tan altos como quiera. El TRIPS es el triunfo de los intereses particulares de las grandes multinacionales europeas y estadounidenses sobre el interés de millones de personas en países pobres. Los ministros de comercio no fueron conscientes de que al firmar esos acuerdos, al mismo tiempo estaban condenando a millones de personas muy pobres a la muerte. Por tanto, el TRIPS ha impuesto el régimen de la propiedad intelectual, actualmente imperante en los Estados Unidos y Europa, al mundo entero. Además, la idea de que los derechos de propiedad intelectual actúan como estímulo de la innovación porque garantizan beneficios mayores que se reinvierten en investigación y desarrollo, no puede tenerse como cierta. Muchos de esos productos se crean en países ricos, porque son los países que han hecho inversiones.
los que tienen científicos, los que tienen fortaleza tecnológica para fabricar esos productos. Pero creo que es importante destacar que uno de los motivos para crear un régimen comercial internacional es que permite que los habitantes de países pobres se beneficien de esos productos. El 97% de las patentes mundiales son propiedad de personas o empresas de países industrializados, y más de la mitad de los derechos se pagan a los Estados Unidos. Incluso en países en vías de desarrollo, el 80% de las patentes se concede a residentes en países industrializados. Tampoco en los Estados Unidos resulta fácil a veces cumplir el TRIPS, como en octubre de 2001. Estando aún reciente el atentado contra las Torres Gemelas, cundió el pánico respecto al anthrax y a un posible ataque bacteriológico. Se dispararon los informes sobre casos de anthrax, que culminaron el 5 de octubre con la muerte de Robert Stevens, un fotógrafo de la agencia de prensa America Media. Incluso circuló el rumor de que el presidente Bush se había contagiado. Y el único antibiótico de eficacia conocido contra el anthrax, Cipro, fabricado por Bayer y aún bajo patente hasta el fin de 2003, se volvió casi imposible de conseguir. El gobierno estadounidense le pidió a Bayer que le proporcionase una gran cantidad del fármaco a menos de $5 por pastilla, que era su precio habitual. Dada la reticencia de la empresa alemana, el gobierno estadounidense anunció la aprobación de dos fármacos genéricos, doxiciclina